¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestras clases sobre lo que son los derechos. Espero que estén poniendo atención. Ya dentro de un rato les vamos a calificar la tarea que ustedes tuvieron que haber realizado de la clase anterior, o sea, del día de ayer. Antes de iniciar nuestra clase vamos a empezar con unos acertijos para que ustedes pues empiecen ahí a calentar motores y presten mucha atención a la clase del día de hoy. Voy a hacer 5 acertijos, ya saben ustedes cuál es la dinámica. El que sepa levanta la mano y da su respuesta, o se pone de pie y igual de la misma manera va a dar su respuesta. Entonces vamos a hacer el primer acertijo. Ya saben que todo lo tienen que hacer de manera ordenada y para respetar los turnos de los demás. No vayan a estar hablando o diciendo antes del tiempo, ¿verdad? Sino que tienen que levantar su mano y de manera respetuosa pues se les va a dar la palabra. El primer acertijo dice: ¿sabes de alguna letrita que si la vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal? Espero pongan mucha atención a la pregunta o al acertijo. ¿Sabes de alguna letrita que si la vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal? Vamos a ver quién sabe de esa letrita que si le damos vuelta se convierte de consonante en vocal. Vamos a ver, María está levantando la mano. Vamos a ver, María, ¿cuál es su respuesta? María dice la letra N. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profe? Sí, miren, aquí nosotros tenemos la letra N. ¿Se dan cuenta? Esta es una consonante. Pero si nosotros le damos vuelta, se convierte en una letra U. Muy bien, María, por su respuesta, le atinó al acertijo. Vamos con el acertijo número 2. Dice: si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo? Vamos a repetir el acertijo. Dice: si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo? Vamos a ver, allá Pedrito está levantando la mano. Dice Pedrito que hacia el lado izquierdo. No, mentira. No puede ser de esta manera. Vamos a ver si alguien más tiene la respuesta correcta. Vamos a ver allá Josefina. Muy bien, Josefina dice que no puede echar humo porque el tren es eléctrico. Muy bien, Josefina, su respuesta al acertijo es correcta. Vamos por el número 3. Dice: si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas menos 9, ¿cuántas le quedan? Vamos a ver, piensen bien y razonen bien el acertijo. Dice: si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas menos 9, ¿cuántas ovejas le quedan? Vamos a ver allá, Marta. 9, muy bien, muy buena respuesta porque dice que se le mueren todas menos 9. Entonces, la respuesta correcta es 9. Vamos por el número 4. Dice: corren más que los minutos, pero nunca llegan los primeros. ¿Qué creen ustedes que son? Escuchen bien el acertijo. Corren más que los minutos, pero nunca llegan los primeros. ¿Qué creen ustedes que son? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver allá, Juanito. La respuesta es los segundos. Muy bien. Las respuestas son los segundos. Estamos hablando aquí de la hora o de un reloj, ¿verdad? Vamos por el número 5 y el último. Tiene 4 letras. Empieza por la letra C y termina por la letra O. Y está en la parte trasera. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta de este acertijo? Tiene 4 letras y empieza por la C y termina por la O y está en la parte trasera. Vamos a ver allá, Roberto, ¿qué dice? El codo. Dice, muy bien. La respuesta correcta es el codo. Así ustedes de esta manera tienen que estar atentos todos los días a la hora de recibir nuestras clases para poner la debida atención, ¿verdad? Vamos a trabajar nosotros hoy un tema muy importante, el cual lo vamos a debatir el día de hoy y vamos a colocar de esta manera nuestro tema. Antes de entrar de lleno, nosotros lo vamos a debatir. Ustedes dirán, profe, ¿qué está colocando ahí? Vamos a dar esta clase y la vamos a representar en una gráfica tipo PES. Entonces, poco a poco vamos a ir armando nuestros temas en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de los derechos
individuales y vamos a hablar también de los derechos colectivos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir formando nuestro gráfico o gráfica tipo PES. Entonces, vamos a hablar, como les decía, nuestro tema del día de hoy es derechos individuales y derechos colectivos. Entonces, para que ustedes ya empiecen a anotar este tema en su cuaderno y cada uno de ustedes, si tiene alguna duda, puede ir preguntando para que nosotros lo vayamos resolviendo juntamente con ustedes, ¿verdad? Ya que muchas veces los alumnos también están bastante empapados respecto a estos temas. No quiere decir que porque uno sea maestro, uno lo sabe todo, ¿verdad? Ustedes también ya han escuchado sobre estos temas probablemente en otras clases o en otras áreas, ¿verdad? Después de haber debatido nuestro tema, pues llegamos a varias conclusiones con los alumnos, donde hablamos de derechos individuales y colectivos. Cada uno de ustedes pues dio su respuesta a lo que pensaba y lo debatimos entre nosotros y lo debatimos aquí en grupo, ¿verdad? Entre los mismos alumnos. Llegamos a la conclusión que los derechos individuales y colectivos tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque tenemos derechos individuales. Ustedes dijeron que se refería al derecho de una sola persona, y cuando hablamos a derechos colectivos estamos hablando, dijeron ustedes, y llegamos al mismo acuerdo de que estamos hablando de un grupo en sociedad, ¿verdad? Se refiere a varias personas o se refiere a un grupo de trabajo, los cuales, ¿verdad?, tienen este tipo de derechos que ya en un momento pues vamos a ir viendo. Los derechos individuales y colectivos es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido en la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que tiene referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, individuos? Que todas las personas, así como tanto ustedes como yo, tenemos los mismos derechos, ya sea derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, si yo digo un derecho individual, me refiero a una sola persona, pero si digo derechos colectivos, estoy hablando a todo el grupo que estamos aquí, que tenemos derechos colectivos, ¿verdad? Que hablan a un grupo de personas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la Convención de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, suelen clasificarse de manera individual o en grupos. Por eso le llamamos derechos individuales o colectivos, ¿verdad? Hacia una sola persona o a un grupo de personas. Pero esto se rige en una y dos generaciones. La primera generación es como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad individual de cada persona, a la libertad de expresión. Cuando mencionamos este tipo de derechos de primera generación, ¿verdad?, nos damos cuenta que hablamos del derecho a la vida, del derecho individual de cada persona, hablamos del derecho a la libre expresión. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos expresarnos como ciudadanos, como pertenecientes a una sociedad, ¿verdad? Y nadie nos puede callar. ¿Por qué? Porque es un derecho que entra entre los derechos individuales y colectivos. Entonces nosotros podemos venir y expresar con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo en esta sociedad. Por ejemplo, nosotros, si no estamos de acuerdo, por ejemplo, como rige el presidente y su gabinete, nosotros lo podemos expresar, ¿verdad? Y nadie nos tiene que decir nada. Por eso al final menciona uno de esos derechos, que es la libertad de expresión y la igualdad de género, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de igualdad de género puede ser de forma étnica, culturas, ya que nuestro país se rige por diferentes culturas y diferentes pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, maya, xica, garífuna, y así podemos mencionar también otro tipo de idiomas. Entonces, tenemos que ser respetados de manera individual y de manera, como dice aquí, colectivas. Cuando hablamos en segunda generación, se refiere a todos los derechos sociales, como derecho al trabajo, tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social. También podemos ver las equivalencias en el derecho continental, derecho fundamental, que corresponden plenamente a aquellos derechos humanos, derecho
al personalismo se refiere a que los derechos son inalienables. ¿Qué significa esto? Que los derechos no se pueden vender, no los podemos comprar, simplemente son derechos que los gobiernos tienen la obligación de ver que sí se cumplan, ¿verdad? Entonces podemos ver que los derechos individuales es un derecho constitucional, ¿verdad? Lo estamos viendo nosotros acá de manera país Guatemala, ¿verdad? Ya que otros países en su constitución lo reflejan de diferente manera, pero al final llegan a un mismo fin, porque se rigen a las disposiciones que dan las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es la organización que vela por los derechos de todos los habitantes de este país. Si se dan cuenta, de esta manera vamos dando forma a nuestro esquema tipo PES, ¿verdad? Así poco a poco lo vamos a ir armando. Como les mencionaba anteriormente, los derechos colectivos se refiere a los derechos de un grupo social. Por ejemplo, a toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Nosotros tenemos derechos como nación, como sociedad, pero también hay derechos colectivos de forma de trabajo. ¿Qué significa esto? Aquí les voy a dar un ejemplo. Se refiere a los derechos, como les decía, de un grupo social. Por ejemplo, un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato son personas que defienden a otros trabajadores de una empresa para que no sean maltratados, que tengan un salario digno, que no sean abusados a la hora de salir y no tengan que trabajar el doble. Los sindicatos velan porque sus compañeros y compañeras sean respetados cada uno de los derechos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí, damos un ejemplo que es un derecho colectivo, ¿verdad? El derecho colectivo se dice que porque son varias personas que están en una misma situación, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, también entre los derechos colectivos e individuales, como se lo mencioné hace un rato, hablamos sobre la libertad de expresión. ¿Qué significa esto? Que podemos expresar lo que nosotros pensamos, sentimos y tenemos derecho a ser felices. Felices como no viniendo haciéndole daño a otra persona, sino que respetándonos unos con otros. Y de esta manera pues todos vamos a ser felices, ¿verdad? Yo respeto que a una persona le guste un tipo de canción, que a otra persona le guste, por ejemplo, el rock, el pop y así. Entonces de esta manera las personas son felices y nosotros tenemos que respetarlo, ¿verdad? Así como queremos que nos respeten a nosotros. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de derechos individuales y colectivos, que es un derecho constitucional. Dimos un ejemplo aquí. ¿A qué se refiere? A los derechos colectivos, ¿verdad? Que se refiere a los derechos de un grupo social o de una población. Los derechos individuales y colectivos protegen a nuestras comunidades, hacer valer cada uno de los derechos ya mencionados, ¿verdad? Que se recuerdan, les mencioné el derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad de expresión y a la igualdad de género. Entonces, aquí nosotros pudimos culminar nuestra gráfica tipo PES, ¿verdad? Si se dan cuenta, son puntos muy importantes de los temas que vimos el día de hoy. Si alguno tiene una duda, como les dije anteriormente, ustedes pueden levantar la mano y hacer las diferentes preguntas y aquí les vamos a resolver. También ustedes van a tener una actividad para el día de mañana. Ustedes tienen que presentar una gráfica, pero no van a hacer una gráfica tipo P, sino que ustedes van a realizar un mapa conceptual con el tema derechos individuales y derechos colectivos. Y ustedes van a decir, profe, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo más importante es reconocer que ya tenemos el tema, que es derechos individuales y derechos colectivos. Ustedes lo van a hacer, por ejemplo, en un pliego de cartulina o puede ser papel craft, ¿verdad? Que es lo más económico. Y ya cuando ustedes tengan su cartulina, por ejemplo, esta es su cartulina, ustedes van a colocar derechos individuales y colectivos, que va a ser en un cuadrito parecido así. Entonces ustedes van a colocar, como les dije, derechos individuales colectivos, que es nuestro tema principal.
De este tema principal, ustedes tienen que ir sacando conceptos basados a los derechos individuales y colectivos. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, van a tomar otro cuadro de forma más pequeña para irle dando forma al mapa conceptual, y de este lado ustedes pueden hablar respecto a los derechos individuales. Y del otro lado, ustedes pueden hablar sobre los derechos colectivos. Si se dan cuenta, de esta manera nosotros vamos a ir armando nuestro mapa conceptual. Asimismo, ustedes, dependiendo cuánta información ustedes quieran poner, por eso se llama mapa conceptual, que solo son conceptos importantes al tema que vimos el día de hoy. Asimismo, ustedes van a ir colocando los temas más importantes y relevantes que ustedes puedan encontrar respecto a este tema. Si alguien tiene una duda respecto al tema o respecto a cómo tiene que trabajar su tarea, por favor puede levantar su mano y con mucho gusto nosotros lo vamos a resolver entre todos, ¿verdad? Yo creo que este tipo de trabajo ya antes lo habíamos hecho, y pues si no hay dudas, comentarios, este ha sido el tema del día de hoy. Recuérdenlo muy bien, anoten todo, porque al final pues habrá una evaluación, el cual ustedes tienen que sacar buen punteo para tener un buen resultado al final del ciclo escolar. Si no hay ninguna duda o comentario, este ha sido el tema del día de hoy, y espero que mañana nos veamos nuevamente para hablar sobre el tema de derechos. Que tengan ustedes buen recreo.